CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Jueves 3 de noviembre de 2011, bienvenidos a la entrevista en línea, transmitimos en tiempo real desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Saludos a nuestros cibernautas que están con nosotros en nuestro país y el mundo a través de laprensagráfica.com, también a quienes nos ven a las 9 de la noche en Canal 25, pueden enviar sus comentarios. Nuestros temas de reflexión de este jueves giran alrededor de la situación de violencia que vive el país, los recientes informes en esa materia como el de Naciones Unidas, también otro que ha emitido el Buró Federal de Investigaciones FBI en Estados Unidos, el otro escenario que se anticipa previo a las elecciones legislativas y municipales de marzo del próximo año. Y en medio de esto pues se confirma que el país ha caído 15 puntos en el esfuerzo por combatir la pobreza, de la posición 90 que se ha bajado a la 105. De esos temas intentamos conversar este día con nuestro invitado. Está en nuestros estudios Facundo Guardado, analista político y también articulista de la prensa gráfica. Facundo, bienvenido, un gusto. Bien, mucho gusto. Buenos días. Bueno, para comenzar, Facundo, me interesaría que habláramos un poco sobre este informe de Naciones Unidas que fue elaborado por Naciones Unidas en Ginebra. ¿Qué implicaciones tiene este tipo de informes cuando nos ubica como el país más violento del mundo? Hay toda una discusión sobre esto. El presidente incluso se metió en una parte que tiene que ver con si estamos en el primer lugar o el segundo, quién está arriba, si es Honduras o El Salvador. Pero el asunto es que es un informe de Naciones Unidas en un periodo específico hasta 2009, pero evidentemente estábamos allí en ese momento en el primer lugar. Hoy, no sé, habría que hacer otra evaluación, quizás estemos peor o igual, pero a ver cuáles son las implicaciones. Bueno, yo creo que ha sido un error tratar de desvirtuar lo que dice Naciones Unidas, porque los datos de Naciones Unidas puede que no sean los últimos, pero no son inventados. O sea, yo entiendo que Naciones Unidas trabaja con suficiente seriedad y responsabilidad para ir con dato duro. Entonces, yo doy por cierto lo que Naciones Unidas dice en su informe, ubicado, digamos, en su momento. La cosa, William, es que quienes lo han tratado de virtuar, ante todo el Gabinete de Seguridad y el presidente Funes mismo, han dejado la impresión como que las cosas hoy están mejor que antes, y que están mejor porque Honduras y Guatemala están peor. Entonces es un razonamiento, digamos, poco serio. O sea, francamente, yo no tengo ninguna duda que Honduras está peor que El Salvador, y que posiblemente las cosas en Guatemala estén peor que en El Salvador. O sea, yo no quiero ser, digamos, la discusión no tiene que ser si somos el primero, segundo o tercer lugar. O sea, la cosa, digamos, está complicada y está muy complicada. También yo reconozco una cosa, que hay que decirlo con franqueza: en Honduras no hay estadísticas, en Guatemala no hay estadísticas, y en Nicaragua tampoco hay estadísticas, y en Venezuela tampoco hay estadísticas. Entonces no hay manera, digamos, de hacer una medición real de lo que pasa en esos países. O sea, hay que decir las cosas por su nombre. En El Salvador las estadísticas, si bien ha habido alguna discusión, digamos, en cuanto a cifras, pero hay estadísticas más confiables, digamos, tanto las que lleva la policía, la fiscalía, medicina legal, en cuanto al crimen, u otras instituciones. Entonces, sí, porque habitualmente incluso los medios de comunicación, los periodistas, hacemos un esfuerzo por cruzar los datos que se tienen, y habitualmente, digamos, un muerto es difícil que no aparezca en un informe o en el otro cuando se cruza la información con medicina legal, policía, o sea. Sí, y eso en Venezuela, eso en Honduras, en Nicaragua y en Guatemala no sucede. Entonces, creo que hay que poner, digamos, las cosas en su lugar, digamos. O sea, la cosa está un poquito peor que lo que dijo Naciones Unidas, pero también es cierto que Honduras, Guatemala, Venezuela pueden estar muchísimo peor que nosotros, pero, digamos, no es razón, digamos. El hecho de que otros hayan empeorado no significa que nosotros hemos mejorado. Entonces, el tema, digamos, es que la situación del crimen en el país sigue igual o un poco peor que hace 2 años. Yo el único avance importante que veo en este tema es que sí hay ya autoridades que se dan cuenta de lo que sucede, o sea, que ya no lo ocultan. Lo que hablamos
en la última entrevista aquí, cuando Alex Segovia dijo las extorsiones están frenando la economía. ¿Ve? Sí, claro. Así que luego el Hattad Boom de alguna manera lo, digamos... Intentó matizarlo. Trató de matizarlo, pero luego el presidente Funes dijo lo mismo que dijo Alex Segovia. Entonces yo digo, bueno, qué bien que hay ese tipo de avances, digamos, que hay una definición del problema con mucha mayor claridad. Entonces, también he conocido la opinión, digamos, de otros funcionarios del gabinete y creo que hay más conciencia de la magnitud, de la profundidad, de la dimensión del problema que hace unos 2 años. Y eso yo lo considero un avance, digamos, porque lo más importante es saber de qué tamaño es el monstruo al que te estás enfrentando. O sea, haber superado la fase de la negación del problema. Exactamente. O sea, hubo un momento como que... Acuérdate que hubo un momento en que la idea era, todos estos son jóvenes o son personas que no tienen empleo. Cuando tengan empleo, van a abandonar la actividad delictiva. Es que el sistema, es que los gobiernos anteriores lo han marginado. Entonces yo creo que esa fase, digamos, a base de choque con la realidad, ha ido siendo superada progresivamente, aun cuando el partido oficial y el gobierno, digamos, no dan su brazo a torcer, pero lo han ido entendiendo. Entonces, ese es un avance para acercarse más, digamos, a la dimensión real del problema. Ahora, Facundo, ¿cómo le cae al país este informe? Es decir, tampoco es, digamos, que se estén haciendo revelaciones tan novedosas, por lo menos internamente, pero cuando hay un informe a nivel global, como el de Naciones Unidas sobre esto, ¿qué impactos tiene para el país? Mira, uno lo puede ver digamos, del lado que quiera. Uno podría decir, bueno, una rayita más al tigre o a la cebra, digamos, no pasa nada. Entonces, algo así dijo el ministro Melgar. Bueno, esto ya se conocía. Lo que pasa es que cuando una institución oficializa un informe y las instituciones en el mundo que certifican a los países sobre el riesgo de inversión, para una inversión, toman esos informes y los plantean ya como parte, digamos, de su análisis a la hora de asesorar a un grupo que quiere invertir. Eso dispara los costos de inversión. Primero genera un temor. Enviar ejecutivos a ese país significa un riesgo que la empresa tiene que pagarlo. Luego, otros riesgos que tiene que pagar. Por lo tanto, esa inversión va a preferir buscar un sitio más seguro. Si hablamos estrictamente de seguridad personal, y si a eso se le agrega las incertidumbres en cuanto al sistema político y se le agrega, digamos, la incertidumbre también de la seguridad jurídica, son los 3 componentes que complican las cosas. Bien. No es únicamente lo de la seguridad personal, sino seguridad jurídica y el ambiente político. De acuerdo, vamos a nuestra primera pausa comercial, regresamos con más. ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagrícola.com o en agencias. Banco Agrícola. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad.
Está con nosotros en nuestros estudios Facundo Guardado, analista político y articulista de la Prensa Gráfica. Facundo, en medio de los informes de toda esta situación de violencia que vive el país, de esos picos en homicidios que hemos registrado el fin de semana anterior, hasta situaciones ya diarias donde se disparan el número de homicidios, en medio de esto pues se ha especulado mucho de posibles nuevos rumbos que pueda tomar el tema del manejo de la seguridad pública en el país, incluso de posibles remociones a nivel o de cambios en el gabinete de seguridad. ¿Por dónde habría que empezar? Si realmente habría que hacer cambios de personas, pero también, o es la política en seguridad la que hay que tocar de entrada? Es la política. Es la política. Yo no estoy seguro si al presidente le conviene hacer cambios. Naturalmente la presencia de Melgar como ministro es incómoda, ante todo en la relación con Estados Unidos, digamos. Por un tema de la historia, digamos, no tiene que ver nada, no es nada personal ni del presidente ni de Melgar, pero es un tema incómodo. A Melgar efectivamente le ha faltado liderazgo, pero lo que ha faltado, digamos, al final hay un equipo, lo que ha faltado en ese equipo es una definición de prioridades, en vez de quejarse de lo que no tienen, decir, bueno, esto es lo que tenemos, estas son nuestras metas, estas son nuestras prioridades, y concentrar todo su esfuerzo ahí. O sea, mi crítica principal ha sido que se ha querido, digamos, ocultar el fenómeno y las causas del fenómeno. Pero la otra es la dispersión de esfuerzos, la falta de un esfuerzo dirigido, digamos, concentrado en inteligencia, para saber con quién es que te estás enfrentando, cuál es su metodología, cuál es su armamento, sus capacidades y cómo vas a enfrentarlo. Entonces, hay mucha deficiencia, digamos, en el tema de inteligencia. Y mira, el asunto es que aquí estamos viendo fenómenos claros, digamos. La gente está tomando la justicia en sus manos. Eso, perdón, es cada vez más evidente, Facundo, en este país. Eso es cada vez más evidente para quien lo quiera ver. Para quien no lo quiera ver, obviamente el asunto no existe. Pero ante el vacío y la incompetencia, la gente va reaccionando, y va propiciando formas de autodefensa. Esa es la concreta que hay. Y ese fenómeno, digamos, ese fenómeno está ahí a la vista. Así las autoridades quieran reconocerlo o no quieren reconocerlo. Y eso obedece, digamos, a que han habido casos, o hay muchos casos de incidencia en la cual se produce un crimen, se produce otro, todo el mundo sabe quiénes cometen esos crímenes, ¿ve? Y tienen la impresión de que las autoridades fiscales y policías vuelven a ver para otro lado, ¿ve? Entonces, la gente cuando ve que la autoridad vuelve a ver para otro lado, dice, bueno, pareciera que están de acuerdo, ¿ve? Y si están de acuerdo, mejor no pongo la denuncia, porque me puede ir muy mal a mí. Entonces, mejor actúo por mi cuenta. Es decir, pero eso es delicado, o sea, uno ya no entiende si puede estar ocurriendo entonces por permisividad o por incapacidad. Mira, es terrible que estemos llegando, digamos, a este tipo de situaciones, pero distintas instituciones y personas han advertido en distintos momentos de que se podía ir llegando a este tipo de comportamientos ante una situación de desesperación. Entonces, se necesita que el gobierno, que las autoridades tomen las riendas del asunto. Si el tema, digamos, el tema es tan sencillo, yo lo he dicho en varias ocasiones, mira, ¿por qué la gente prefiere al ejército? Porque es que es evidente que una patrulla del ejército cuando va por la calle, van a 5 metros de distancia, con el cabo a la cabeza, van patrullando. Y también es evidente que la patrulla de la policía que va al otro lado,
están hechos puños con celulares hablando, como si fueran adolescentes que acaban de salir del colegio y van haciendo bromas por el camino. Entonces, esa es la figura de las dos instituciones en la calle, y uno puede observarla en cualquier calle, en cualquier caserío, en cualquier pueblo, en la ciudad misma, y no pasa nada. Entonces uno dice, bueno, pero estos son los cuerpos, digamos, de seguridad, qué mística, qué compromiso tienen, y la responsabilidad de eso es de sus jefes. O sea, no es de la tropa es tropa y la tropa es masa, no nos engañemos. La responsabilidad ahí es del cuerpo de mando. De acuerdo, vamos a hacer otra pausa comercial, regresamos. ¿Qué te parece si este año estrenas ilusiones? Descubres nuevos destinos. Construyes tu futuro sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos del Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagrícola.com o en agencias. Banco Agrícola. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Anteayer estuvo con nosotros en nuestros estudios, Facundo, el doctor Francisco Bertrán Galindo, que es un reconocido abogado constitucionalista de nuestro país y también exministro de Seguridad. Él nos decía de que en medio de esta situación de violencia que tenemos es importante, por ejemplo, la proscripción de las pandillas. Proscribirlas, decía, obligarlas a que se clandestinicen, son los términos que él utilizó, y que se puedan sacar del pasaje, decía, a las pandillas y luego articular otros esfuerzos, desde luego. Pero en particular esta iniciativa, bueno, esto de la proscripción tampoco es tan reciente, tan nuevo, porque ya se hablaba de la ley antipandillas que ha sido letra muerta. Mira, el tema en conjunto es que el Estado va demasiado lento detrás de lo que van haciendo las pandillas. Pongo otros ejemplos. El sistema de escuchas. Todavía estamos en discusión si va a funcionar o no. Si ahora la gente ya no utiliza ni el celular para hablar, ¿me explico? Cuando lo pongan a operar, todo el mundo se va a estar comunicando a través de mensajitos. O sea, van a haber otras formas de comunicación que ya no es la oral a través del teléfono. Entonces, la lentitud, se hizo la ley antipandillas, pero su aplicación o su aplicabilidad sigue complicada. Estoy de acuerdo con el doctor Galindo en que se requiere, hay que arrinconarlos, digamos, en los barrios, en las comunidades donde están. O sea, no pueden ser la autoridad ahí, digamos, y la autoridad visible ante todo el mundo, incluso ante fiscales y policías. Ahora, de igual manera, mira, el nivel de impunidad que existe, no más del 3% de los delitos están siendo investigados y juzgados. O sea, el 97% de los delitos quedan en impunidad. Pero igual hay otras medidas. Por ejemplo, mira, no hay que seguir construyendo una cárcel más. Hay que poner el 30% de los que están presos en la calle. Hay que mandarlos a trabajar a granjas productivas. O sea, con un informe perfectamente se puede ver aquella gente que no entró a la cárcel, digamos, por delitos extremadamente graves. Ok, mire, usted va a pagar su tiempo yendo a una granja a trabajar, granjas productivas, que devenguen además, o sea, que sean útiles para la sociedad y para ellos mismos. Y de esa manera perfectamente, digamos, puede reducir la cantidad de presos que están en las cárceles. Si se sigue metiendo
Si son 50 o 40 o 30.000 pandilleros, pues no es cierto que los vamos a meter todos a la cárcel. Hay que saber, digamos, enfrentar el fenómeno y saber quiénes tienen que ir a la cárcel y quiénes de los que están en la cárcel, que no son pandilleros, que son personas que entraron por delitos menores, ¿verdad?, sacarlos de ahí y enviarlos. Un poco el MOP está haciendo algo de eso. Lo podrían hacer instituciones privadas perfectamente, es decir, bueno, vamos a poner una granja productiva en X departamento. ¿Quién la quiere manejar? Aquí están 250 presos, digamos, que pueden ir a laborar y a devengar, digamos, al menos para tener un ingreso. Y eso podría descongestionar las cárceles. No se trata de seguir construyendo cárceles, o sea, es un absurdo. Después no vamos a tener, la economía no nos va a dar ni siquiera para darle de comer a los presos y vamos a tener las revueltas. Hay que pensarse un poquito más el asunto. El problema, William, en esencia el problema es que no hay en el país ni 2 ni 3, menos 5 personas entre la fiscalía, entre la seguridad, entre los jueces, entre todas las instituciones, digamos, encargadas de la administración de justicia. No hay 3 capaces de sentarse, ¿verdad?, de trabajar 3, 5 horas juntos, no digamos 3 días juntos, para elaborar una propuesta de responsable de salida. Ese es el problema central. No hay liderazgo desde el Estado. Y cuando hablo del Estado no me refiero únicamente, digamos, a la policía, seguridad pública. Ahí entra la fiscalía, ahí entra... Sí, claro. Pero bueno, el asunto es que parece que esto es demasiado complejo. Entonces, no es complejo, William. O sea, no les importa. O sea, no es complejo, de acuerdo. Acepto que es complejo, pero no es un asunto que no tenga salida, tiene salida. El tema es que a nadie le importa. ¿Y no ves que se esté trabajando en esa dirección? O sea, hasta este día, no. Francamente no. Ahora, en medio de toda esta situación, Facundo, viene la campaña electoral. Tendremos elecciones el 11 de marzo del próximo año. Va a ser inevitable que el tema alcance ya matices electorales, políticos, de manejo político. Se ha hecho en el pasado y no creo que esto sea la excepción. ¿Esto puede enturbiar más todavía la posibilidad de encontrar respuestas? En general, todo va a estar contaminado ahora por la campaña electoral. Y va a ser difícil encontrar respuestas no solo al tema de la seguridad, sino que al tema de la economía. Porque en este periodo el tema de la economía va a ser mucho más duro que el de la seguridad. O sea, yo estoy seguro que de aquí a los 6 meses que faltan para la campaña, la gente va a estar más preocupada por su bolsillo que por la seguridad misma. El impacto que ha tenido el reciente temporal en decenas de miles de familias, unido a la crisis que ya venía. Si tomamos en cuenta que el país cayó, que la economía del país tuvo un retroceso entre el 2008 y 2009 de 3.5 y que aún no nos hemos recuperado de eso. Mi cálculo era que entrando al 2012 íbamos a estar tablas como estábamos en el 2008. Pero todo parece que vamos a llegar al 2012 sin habernos recuperado al nivel que estábamos el 2008. Entonces, este va a ser, digamos, el tema central al que los políticos tendrán que dar respuesta, y ante todo el gobierno y el partido oficial, digamos. O sea, serán la economía, según mi manera de ver las cosas, será la economía y la seguridad. Porque se había generado una expectativa de que quizás la economía podía mejorar. Bien. Vamos a la pausa. Cuando regresemos, explícanos un poco si crees que esto va a cobrar factura electoral, puede cobrar factura electoral o política. Vamos a una pausa y volvemos. ¿Qué te parece si este año alcanzas tus metas? Construyes tu futuro. Enfrentas nuevos retos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones.
Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. De una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Ya que entramos a la reflexión de la parte política y un poco electoral, Facundo, ¿cómo se anticipa el escenario? Es decir, lo que teníamos ya de situación de economía era bastante compleja antes del temporal que registramos por 10 días. Ya con los daños que se han tenido, pues obviamente que eso se ha profundizado. De hecho, el presidente tuvo que actualizar la cifra de crecimiento, de perspectiva de crecimiento para este año a más o menos el 1.5 del Producto Interno Bruto. Cuando esto se analiza a la luz de las consecuencias de lo que se tiene y en perspectiva para las elecciones, ¿puede cobrar factura esta situación o no? Sí, yo estoy seguro que una buena parte de la militancia dura del FMLN no tendrá incentivos para hacer campaña. Otra parte, los que votaron por Funes, seguramente van a quedarse mayoritariamente, por no decir casi todos, en la casa. Estoy hablando, digamos, de un bloque de votantes de clase media. Entonces, ese voto le hará falta al FMLN en la elección. Yo no sé si ellos se enteran, yo los veo bastante frescos, como que todo camina de maravilla, como que no pasa nada. Cuando vi el discurso de Medardo, el secretario general del FMLN, en la convención reciente, declarándole la guerra, digamos, a unas instituciones, que Arenas y Fusades y ANEP, yo dije, bueno, en esencia necesitan radicalizar la campaña, ¿verdad?, y dibujarle un enemigo al votante para tratar de tener un Satanás en la campaña, tratar de responsabilizar a alguien de la crisis, digamos, o sea, decir, bueno, como no hemos sido capaces de dar las respuestas a lo que ofrecimos, entonces tenemos que responsabilizar algo, y eso es ANEP, eso es Arena, eso es Fusades y todos los satanases, digamos, que estén alrededor. Pero es como una necesidad, o sea, yo entiendo a Medardo, digamos, o sea, tiene la necesidad política ante la falta de resultados, tiene la necesidad política urgente de presentar a un enemigo. Bueno, pero eso no es tan fácil en términos del resultado que pueda tener, digo, porque ese 1 o 2 años echándole la culpa a los 20 años de Arena, pero ese discurso se ha agotado bastante, es decir, ya no tiene el mismo impacto, y ahora entonces utilizar otras figuras para responsabilizar a otros. Yo creo que es falta de creatividad, digamos, falta de claridad también de las cosas que ellos podrían hacer, porque mira, en esta crisis perfectamente el FMLN y el gobierno podrían haber dicho, ok, señoras y señores, 1/3 de los subsidios que estamos tirando al agua se va a ir ahora a inversión productiva, en servicio, para rehabilitar el país, para que haya empleo. Y señores del Banco Mundial, del Fondo Monetario, del BID o del BESIE o Comunidad Internacional, aquí tenemos ya cómo pagar la cuota para poder invertir anualmente en los próximos 3 años $500 millones adicionales, bajo un presupuesto especial, administrado de manera especial, digamos. Y la historia sería otra. Pero partiendo del hecho de que tendrán que reducir los subsidios, o casi eliminar algunos. Pero generan empleo, o sea, tienen perfectamente, se pueden reducir, digamos, los subsidios a un 60%, ¿verdad? Con eso se ahorran alrededor de $100 millones. Y con esos $100 millones le pueden decir a cualquier institución financiera del mundo, que todas andan queriendo colocar plata, mire, aquí tengo para pagar la cuota, ¿verdad?, para los primeros $500 millones que necesito para invertir este año, y los que necesito para el otro año y para el otro año.
y todo esto lo pondré bajo un plan especial, ¿verdad?, de modernización de la infraestructura básica del país, ¿verdad?, y será administrado de esta y de esta manera. Pero como todos andan en pequeñeces, básicamente, todo, me refiero a los que mandan, sí, sí. Porque hay otros, digamos, que no se enteran de nada o no se quieren enterar de nada, digamos. Pero todos los que mandan andan en pequeñeces que se reduce estrictamente a sus negocios personales. ¿Me explico? O sea, la política para sus negocios personales. Entonces, no les importa en absoluto qué pasa con el país, ¿me explico? No les importa, digamos, que la bola de nieve va creciendo, que por la vía de las donaciones, mira, es una mísera cantidad la que van a sacar por la vía de donaciones. Nadie está en este momento en capacidad de ofrecer nada. Sí. Bueno, hay bastantes señales desde que comenzó la situación de crisis por lluvias. La cantidad de ayuda que ha venido, la respuesta internacional ha sido bastante escasa. Eso es muy evidente. Sí, seguirá siendo Bien, escaso. vamos a la pausa. Cuando regresemos, eliminar subsidios, Facundo, no es nada popular. Dejo plantear la interrogante, la inquietud sobre esto para que hablemos en el siguiente bloque. Volvemos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Learn. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Bueno, dejamos plantear la inquietud, Facundo. Eliminar subsidios no es nada popular, y menos en un contexto preelectoral. Entonces, ¿será que puede haber gente dispuesta a esto? Eliminar subsidios afecta al clientelismo, no a la sociedad. Con la eliminación de subsidios absurdos, se beneficia a la sociedad, pero se afecta al clientelismo político. Eso es cierto. Ahora, lo que este gobierno y el partido oficial tendrá que valorar es si ellos creen que los votos de sus militantes son suficientes para ganar la cantidad de diputados y alcaldes que necesitan, pues bueno, que se queden con los subsidios como lo están dando y que le regalen plata, digamos, a la clientela y que sigan contratando gente, más gente en el aparato estatal. Yo no creo que esos votos sean suficientes para unos resultados electorales. Pero digo, en esencia, William, el asunto es que nadie está pensando en el tema este. Nadie está pensando seriamente cómo modernizar la infraestructura del país después de esta crisis, la infraestructura básica, digamos, del país, porque es evidente que hay cosas que ya no dan más, digamos, y que hay que rehacerlas, que hay que invertir. Sí. Pero esa inversión es empleo. O sea, el problema, digamos, si el gobierno perfectamente podría incrementar la deuda pública si es para inversión. El problema es incrementar la deuda pública para pagar el gasto corriente, para pagar el agua, la energía, los salarios de cada día. Ese es el problema. Endeudarse para invertir no es problema, porque eso dinamiza la economía, genera empleo, posibilita más ingresos para Hacienda. A ver, hablabas de la figura de 500 millones de dólares. ¿Cómo se hace esto cómo el gobierno o el sector público toma este dinero, si en un momento determinado se fueran por esa ruta, y cómo ayudan entonces a dinamizar la economía con el sector privado, pero de qué manera? ¿Cómo se distribuye? O sea, todos los organismos internacionales tienen plata de sobra para colocar.
así sea el BESI, así sea el BID, así sea el Banco Mundial o los respaldos que da el Fondo Monetario Internacional. Bueno, la misma banca local tiene dinero. O sea, la misma banca local, hay un montón de plata. Correcto. Entonces, lo que se tiene es dudas de la capacidad de pago. Si el gobierno dice, mire, voy a reorientar la inversión, en vez de regalar plata voy a generar empleo, y voy a generar empleo desarrollando, modernizando la infraestructura básica del país, en red vial, en agua, en educación, en salud, entonces, y con ese planteamiento va al sector privado local y va al mundo, y no necesita quitar todos los subsidios, necesita quitar aquellos que son más escandalosos, más absurdos. O sea, ¿por qué se va a seguir subsidiando, digamos, perfectamente pueden volver, digamos, a los 99 kilovatios de consumo, subsidiar a las familias que están de 99 para abajo y subsidiar el gas de los que están de ahí para abajo, nada más? O sea, igual, si de todas maneras educación no le está dando los 2 uniformes y los pares de zapatos a los niños, que lo corten a la mitad y que destinen ese dinero como la contraparte con la cual le puede decir a la banca local y regional, a los privados y a las instituciones internacionales del gobierno, tengo el dinero, tengo la capacidad de pago. Y si ustedes me proveen $500 millones más para inversión, lo voy a manejar de una manera autónoma, ¿verdad?, transparente, y esto va a dinamizar la economía. Va a haber empleo, la economía en su conjunto, sí, claro, se dinamiza. Y en un programa visto, no para un año, en un programa visto, digamos, por lo menos para 3-5 años. O sea, que trascienda este gobierno. Pero nadie, hasta este día, nadie, desde el gobierno ni del partido oficial, ha presentado una sola idea de cómo van a enfrentar esto. Como digo, están consumidos todos en sus pequeños negocios, en sus pequeñitas tonteritas, digamos, que no tienen absolutamente nada que ver con la sociedad y con el interés del país. Ahora, pero planteadas así las cosas, como está la situación hoy por hoy y que se ve que no hay todavía iniciativa en ese sentido, lo que veremos es continuidad de lo que ya se ha tenido, iremos a elecciones, con cálculos estrictamente políticos de resultado electoral nada más. Mira, hoy se firma este día, entiendo que... El asocio para el crecimiento. El asocio para el crecimiento. Esa es una oportunidad, es una enorme oportunidad. Ahora, un país que no tiene gobierno, la pregunta es, ¿cómo vamos a sacar ventaja de esa enorme oportunidad que nos está dando Estados Unidos en un país donde el gobierno es inoperante, donde no hay iniciativa, donde nadie mueve ficha, donde el tablero, digamos, como tú dices, sigue, el status quo sigue sin moverse, anquilosado? Vamos a llegar así a las elecciones. Pues yo me temo, digamos, que si llegamos así a las elecciones, la gente se lo va a cobrar, se lo va a cobrar muy duro al partido oficial. Okay. O sea, el partido oficial podría tener, digamos, en ese escenario, los resultados que tuvo Arena en las elecciones de 1997. Bien, vamos a hacer otra pausa, volvemos. Blur, la revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa, un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica.
Busca y recorta en tu periódico El Dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Nos quedan todavía 2 segmentos de la entrevista, Facundo, y me interesaría hablar un poco también sobre todo este tema el tema estrictamente electoral. Bueno, ya nos estamos metiendo en esa ruta, pero que tiene que ver con resultados especialmente de toda esta discusión que hay en este momento sobre cómo se va a votar, si va a ser sobre la bandera, si va a ser sobre la figura la foto del candidato a diputado, si la preeminencia va a ser de la bandera, si va a ser, o sea, toda esta discusión, ¿en qué va a derivar todo este drama? Yo creo que al final van a terminar haciendo una trampa en la Asamblea para que predomine en esta elección la bandera y dejar de alguna manera, digamos, burlado como han venido haciéndolo, o como el nuevo decreto aprobado recientemente en la Asamblea, para evitar, digamos, que el ciudadano pueda, como dice la Constitución, tener un voto directo. Fíjate que la Constitución en ningún del lugar de la Constitución dice que se vote por bandera o por partido. La Constitución lo que dice es que el voto es libre, directo e igualitario. O sea, que vale igual para todo el mundo. Pero lo de votar por bandera no existe en la Constitución. Eso es un sofisma, digamos, de los partidos, pero bueno. Pero ¿será que los partidos políticos, o más bien quienes respaldan la iniciativa de que siga predominando la bandera, van a echar a andar esta iniciativa a pesar de que ahí también esto contradice la sentencia de la Sala de lo Constitucional? Bueno, ahí de momento está en manos del presidente de la República, porque a él le toca sancionar ahora. Ya veremos, digamos, qué dice el presidente. Yo entiendo que el FMLN y el PCN están haciendo cálculo de que ese no es un tema del que no es un tema de la gente. O sea, para ellos el asunto es, la mayoría de gente no entiende ni siquiera qué es eso del voto directo. Así que nosotros podemos aquí hacer y deshacer. Y incentivar a las militancias de los partidos con que sí, que la bandera, que las letras, que la historia, que no sé cuánto, digamos, y tratar de ocultar la inconstitucionalidad. O sea, yo creo que quieren pasarse, digamos, quieren asegurarse que la sentencia de la sala no tendrá aplicabilidad en esta elección, de una u otra manera. Y no dudo, fíjate, en esta ocasión que el presidente decida sancionar ese decreto. ¿Por qué? Porque para él para el tigre una rayita más, ¿qué más da? O sea, no te creas que pierde mucho, digamos. De todas maneras, la credibilidad no está... O sea, ya la posibilidad de perder es cuando estás muy arriba de credibilidad, digamos. Pero si ya has perdido la credibilidad básica, lo que queda de perder es poco. O sea, la gente que confió la gente honesta que confió en el presidente ya no confía. Entonces, ¿qué pierde él, digamos, si sanciona? ¿A quién pierde? Más bien tiene una ganancia, digamos, neta con el FMLN. Entonces, yo me temo que él podría sancionar positivamente. Ahora, el temor fundamental de los partidos políticos que están empujando esta iniciativa de que la preeminencia sea a favor de la bandera o que el voto sea de preeminencia para la bandera, es porque tienen temor de las propuestas que llevan, de que la gente, más bien siendo un poco exagerado, pero bueno, que se asuste al ver la foto del candidato. A la gente lo que no le gusta en los partidos es la rueda de caballitos. O sea, el votante, digamos, cuando ve que es el mismo señor o la misma señora que ha visto hace 20, 40 años de diputado, dice, no,
ya es hora, pues, o sea, alguien dice, antes de que naciera mi hija, ya era diputado o ya estaba rotándose entre el Parlacen y la Asamblea, y hoy tiene 20 años mi hija o 25 y sigue el mismo, ya, que cambien, eso es lo que la gente demanda. O sea, no es que haya una actitud antipartidista, digamos, en términos generales, hay un resentimiento contra las élites, contra los capos de los partidos. Ese es el tema. Entonces, la gente dice, no, ya, esta pequeña mafia que se vaya para afuera. Queremos otras figuras. Y el temor, digamos, el temor de los partidos que están abanderando que el voto sea por bandera es porque saben que a la hora de someterse al escrutinio no los van a tomar en cuenta. Ahora, en medio de esto es interesante porque parece que los más conservadores ahora, en medio de esta situación, es justamente el FMLN con el PCN. Ya estamos viendo spot incluso de algunos dirigentes del COENA, del Partido Arena, estimulando a la gente y pronunciándose a favor de que la gente pueda votar por candidatos y no por la bandera. Entonces, ¿cómo es esto de que de repente vemos a un partido de oposición Arena tomando liderazgo sobre iniciativas más modernas, más apegadas a la aspiración de la gente? Y no un FMLN, es al contrario, el FMLN ahora junto con el PCN. Bueno, yo diría que Arena, no estoy seguro que Arena como institución tenga la convicción de que el voto por persona, digamos, sea lo más adecuado. No estoy convencido. Pero tiene un spot ahora en televisión. En este caso ellos van a sacar ventaja, digamos, de la posición retrógrada del FMLN y del PCN. Porque obviamente, digamos, la fuerza más reaccionaria en el Parlamento ahora es el FMLN. No es Arena. Para efectos prácticos, digamos, la retranca al progreso social es el FMLN, no es Arena en este momento. Entonces, Arena quiere conectar con una ciudadanía que se ha expresado a favor del voto directo, digamos. Y creo que alguna ventaja va a tener. O sea, mira, yo me lo he planteado personalmente. Digo, bueno, si hay un candidato en el mundo, yo por bandera no voy a votar por ninguno, pero si hubiera, digamos, la oportunidad de marcar directamente, ya sea por un alcalde, por la persona, o por un diputado, por la persona, yo sí iría a votar. De lo contrario, ninguna de las banderas que hay, ninguna en absoluto voy a ir a marcar. Bien, hacemos la última pausa comercial y regresamos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. ¿Podremos tener entonces para 2012, Facundo, un votante mucho más cualificado, a pesar de lo que puedan suponer algunos partidos políticos, o un votante que, digamos, tenga mucho más capacidad de discernimiento y saber cómo decidir? Porque ahora sí, evidentemente, habrá una gran sábana, al margen de que sea la preeminencia, la bandera o el candidato, la foto va a ir ahí, ese es un hecho. Pero se ve a un votante mucho más maduro en términos de las decisiones que se puedan tomar, incluso de castigar porque alguien no esté facilitando condiciones de
el tema de representatividad del voto directo e indirecto. Sí, de hecho ha ido creciendo, digamos, hay una franja de los votantes, especialmente en los grandes centros urbanos y mayoritariamente en clase media, que no vota por ideología, vota por la capacidad, por el desempeño, digamos, por cuánto acercamiento tiene un candidato o un partido con la gente. O sea que los temas ideológicos de izquierda o derecha, digamos, los temas emblemáticos de la época de la Guerra Fría no le impactan. Yo creo que ha ido subiendo y lo vimos en la misma elección presidencial última. O sea, como personas que se identificaron históricamente de derecha también votaron, marcaron la bandera del FMLN porque iba Funes, digamos. Ocurrió con el alcalde Norman Quijano. Ocurrió con... Porque cuando con las mediciones uno las revisa, se miraba un votante mucho más inclinado a la izquierda, en San Salvador, por ejemplo. Pero a la hora, es decir, ganó Norman Quijano. Y sí, se sigue mostrando en las encuestas. O lo que pasa en Santa Tecla, digamos, con Óscar Ortiz. Exacto. O sea, hay muchas personas que marcan Arena para diputado, pero marcan FMLN para alcalde. Entonces, claro, esa tendencia va a ser cada vez mayor. Las redes sociales también, están contribuyendo. El debate, digamos, la información que circula por las redes sociales están ayudando a ese proceso. Y al final, ese es el votante que determina. Esa franja es la que puede determinar si llega un número determinado de diputados de un partido o si llega o no un alcalde, especialmente en los grandes centros urbanos. El que le ponga atención a esa franja de ciudadanos no ideológicos, no sectarios, no partidistas, sino ciudadanos que están pensando en su familia, en su comunidad, digamos, sin esquemas preconcebidos, va a tener el que le ponga atención, el que se acerque a ellos, va a tener la ventaja en esta elección. Yo de eso no tengo ninguna duda. ¿Ves más participación en todo este tema de redes sociales? Aunque no se ve es decir, son excepciones de dirigentes políticos, de diputados, por ejemplo, que están, por ejemplo, en Twitter, en Facebook. Parece que le tienen bastante temor a esto. Sí, en general hay pánico, digamos. O sea, casi a ninguno le gusta protagonizar en ese medio. Pero digo, independientemente de si ellos se meten o no, los ciudadanos sí tienen, digamos, ya ese sistema. Sí, y eso lo vimos en el caso del 743. Cómo las redes sociales tuvieron un impacto enorme en la expresión. Y quizá el otro fenómeno que vamos a ver ahora, digamos, es un nuevo agrupamiento político encabezado por un expresidente y un presidente. O sea, el tercer agrupamiento político, digamos, de futuro estará encabezado por un expresidente y por un presidente de la República. Es decir, hablando concretamente con nombre y apellido del presidente Funes y el expresidente Elías Antonio Saca. Creo que sí. Creo que ellos dos van a encabezar un nuevo agrupamiento que será el que estará inclinando, digamos, la balanza de alianzas o con el FMLN o con Arena. Como una fórmula de organización política, digamos, más instrumental. Aunque esto pueda separar mucho más o distanciar al presidente Funes del FMLN, digo, porque ya jugando a esos niveles el presidente Funes con el expresidente Saca implicaría distanciarse de lo que pueda aspirar el FMLN. No creo que hayan razones por las que puedan distanciarse, digamos. Mira, los partidos políticos no tienen diferencias sustanciales, ninguno con el otro. En el 743, en el decreto para maniatar a la Sala de lo Constitucional, todos se pusieron de acuerdo, sin excepción. Ahí estaba Arena, ahí estaba el presidente Funes, ahí estaba Gana, ahí estaba el FMLN, todos, sin excepción. Solo el diputado del CD creo que fue el único que no entró, digamos, en ese negocio. Entonces no tienen diferencias en realidad, digamos. O sea, más bien es un asunto de reparto entre ellos. O sea, y yo creo que hay un pacto básico, digamos, entre el presidente Funes, el expresidente Saca y el FMLN de cómo organizar el reparto. Bien, entonces, ¿cómo se anticipa el cierre, la evolución de ese Bueno, vamos a tener un congreso, vamos a tener un congreso dominado esencialmente por el FMLN y Arena. O sea, Arena va a recuperar su votación. Bipartidismo. Sí. Y el nuevo agrupamiento, en esencia, digamos, liderado por los dos presidentes, va a ser
el que va a determinar en las votaciones para los que se requiera, digamos, la mayoría simple en la Asamblea, los 43 votos. Bueno, más adelante vamos a conversar en otra oportunidad, Facundo, para conocer un poco tu análisis respecto de cómo se va moviendo entonces ese nuevo agrupamiento, que creo que va a ser interesante medirlo para ver dónde se mueve la balanza, ¿no? Ese agrupamiento de momento no tiene nombre, ¿me explico? Sí, sí. O sea, pueden ser 3 partidos, pueden ser 2, puede ser, bueno, yo no le estoy poniendo nombre, pero la tendencia va hacia ahí. Bueno, pero un par de meses creo que estará definido esto, o sea, ya a medias o de un par de meses, o digamos a la vuelta de... O sea, no necesariamente el agrupamiento va a estar definido en marzo. Puede ser que se defina también en mayo, acuérdate de esto, en mayo o en junio. Perfecto. Gracias, Facundo. Muy gentil. Bueno, terminamos así la entrevista en línea. Mañana tendremos el tema de la entrevista dedicado justamente al Bicentenario. Les esperamos entonces.